Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal, una tarde nublada, ya he bajado las persianas porque es que ya no se ve nada. O sea que hoy otra vez con las luces de todas las lámparas dadas, en fin. Hoy quiero hacer la segunda parte una suerte de segunda parte del vídeo que grabé hace un par de semanas comentando las conferencias de la jornada de Luz de Trento sobre la transición, que fue pues eso, hace 15 días. Recordaréis que hubo 6 conferencias, la transición política, bueno, el contexto general, el tema general de las conferencias fueron la traición de la transición española, los mitos de la transición, historia de una traición, fue el nombre en concreto. Bueno, fueron, como digo, 6 ponencias, las 3 de la mañana fueron la transición política de Fernando Paz, la masonería en la sombra de Alberto Bárcena y la transición en el ejército de Blas Piñar Gutiérrez. Y las de la tarde, el papel de Juan Carlos I de José María Blanco Corredera, la ley de amnistía Victoria de la ETA de Fernando Vaquero y finalmente el papel de la Iglesia en la transición de Francisco Vendala. Las comenté así por encima, excepto la última. No me dio tiempo a terminar de ver la de Fernando Vaquero, pero vi la mayor parte antes de tener que irme. Y la que no pude ver en absoluto fue la última, la del papel de la Iglesia en la transición. Entonces quería haceros un comentario al respecto porque además creo que la postura de la Iglesia Católica Española, bueno, la postura de la Iglesia Católica global, o sea, de Roma, del Vaticano y de cardenales y obispos, y en concreto la de los obispos españoles, obispos y sacerdotes españoles durante el franquismo y sobre todo en el tardofranquismo y en la transición. O sea, creo que esta conferencia, la de Francisco Vendala, es que todas fueron muy buenas, todas las 6 fueron muy buenas, pero quiero incidir en la suya porque, como él bien dice, la Iglesia fue la punta de lanza de la destrucción de la España católica. O sea, la destrucción o el envenenamiento, porque no está destruida, no está muerta del todo, pero el envenenamiento y putrefacción de la esencia católica de España a finales del franquismo y en los primeros años de la democracia hasta hoy es responsabilidad principalmente de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica. O sea, los pastores son los que han envenenado a las ovejas. Qué horror y qué triste. Pero es que es así. Y me veo en la obligación de, me vais a perdonar, de hablar de un poco de historia. De hablar de cuál fue, o sea, de dónde viene ese veneno. Cómo se ha introducido, hablo de medios mundanos, ¿vale? Pero cómo se ha introducido ese veneno en la iglesia, de manera que los pastores de la iglesia, los obispos y los sacerdotes, son quienes lo han inoculado a la sociedad, o sea, son los que están intentando asesinar la esencia católica de la sociedad española. ¿Cómo ha llegado, en general de la sociedad occidental y en concreto de la española, cómo ha llegado eso a ser así? Vale, dejadme comentaros. Antiguamente, hasta el siglo XVIII, inclusive, cuando la inmensa mayor parte de las naciones, de los países, estaban dirigidos por reyes absolutos o más o menos absolutos, eran monarquías absolutas, y los habitantes de dichos países no eran ciudadanos, sino súbditos, ¿vale? En aquella época, o sea, hasta el siglo XVIII, ha habido guerras, ha habido enfrentamientos, ha habido conflictos, a troche y moche, o sea, sin parar, como bien sabéis todos, o sea, no necesito explicar esto. Pero uno que viviera en aquellas épocas podía decir, esta es la guerra del rey, o combatimos por el rey, el ejército del rey. O sea, la gente no combatía, había gente que combatía porque quería combatir y había gente que se ganaba la vida combatiendo. Pero no eran guerras que afectaran, o sea, que estuvieran dentro de la mente y del corazón de la sociedad civil. O sea, la gente común y corriente
no quería verse involucrada en guerras bajo ningún concepto. O sea, cuantas menos guerras, mejor. La guerra era un concepto ajeno, venenoso y muy peligroso. Y no que nadie, la mayor parte de la gente no quería tener nada que ver con ello. Los objetos eran pequeños, relativamente pequeños, y la gente se dedicaba a ello profesionalmente. No había ejércitos nacionales. No había recluta obligatoria. A lo mejor en caso de emergencia, pero no. ¿Qué ocurrió con el surgimiento del nacionalismo? Con la caída del antiguo régimen y el surgimiento de las naciones de ciudadanos con derechos que elegían a sus representantes y que no eran súbditos de nadie. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que las guerras siguieron ocurriendo. Y como la tecnología ha ido avanzando tanto en los últimos años y sobre todo a raíz de la revolución industrial, las guerras modernas son muchísimo más letales que las antiguas. O sea, las guerras, mejor dicho, las guerras contemporáneas, de la edad contemporánea en la que estamos, son muchísimo más letales que las modernas, las de la edad anterior, que las medievales, las antiguas, etcétera, 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 en las que morían miles de personas. No me podían morir decenas de miles de personas en un gran campo de batalla, o en una ciudad asediada, o en una masacre terrible, por ejemplo, un asalto a una gran ciudad como Pekín por los mongoles, pero eran casos excepcionales. Ocurría cada muchos siglos. Además, para la mayor parte de la gente la guerra era algo ajeno y evidentemente malvado, maligno y peligroso. Pero con la aparición de las guerras nacionales, con la aparición del nacionalismo, con la, perdón por esta palabra, ideologización de los sentimientos de rechazo hacia el extranjero, con la aparición de la ideología del rechazo hacia el extranjero, del odio hacia lo ajeno hacia el extranjero, con la concreción ideológica del nacionalismo, las guerras se volvieron mucho más virulentas. O sea, ya no era el rey inglés contra el rey francés, y luchaban algunos ingleses contra algunos franceses, unos pocos miles, o la invasión de España de Italia, la invasión de Italia por Francia, la invasión de Alemania por no sé qué, los turcos. Ya eran las naciones las que participaban en eso, y todo el mundo quedaba movilizado, y todo el país se movilizaba para luchar contra el enemigo, y surgían los odios de naciones, de ejércitos de ciudadanos contra ejércitos de ciudadanos, de millones y millones de unos ciudadanos contra otros. En el 19 empezó a popularizarse este tipo de conflictos, mientras la tecnología se agravaba, o sea, era cada vez más letal, y todo estalló en el siglo XX, y ahí fue el momento crucial. En el siglo XX hubo un estallido de violencia tan espantoso con la Primera Guerra Mundial, al que se llamó la Gran Guerra, con más de 15 millones de muertos. 15 millones de muertos, cuando en otras guerras había miles, venga, decenas de miles de muertos, con alguna excepción, pero la Primera Guerra Mundial fue un choque espantoso para la mentalidad de todos los occidentales. Un choque espantoso. Fue un terremoto. Y luego la Segunda Guerra Mundial, continuación de la Primera, con sus más de 55 millones de muertos. Ya no a manos de un rey o de otro rey, sino los ciudadanos de naciones libres masacrándose unos a otros por millones. La Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron la constatación del fracaso del cristianismo en construir una sociedad pacífica en Occidente. Y fueron un golpe durísimo, durísimo a la mentalidad cristiana de todos los cristianos, incluyendo a los dirigentes católicos, que vieron cómo la paz no llegaba con la caída del antiguo régimen, que las naciones eran incluso más belicosas y más peores que las guerras las guerras entre las naciones eran incluso peores que las guerras entre las casas reales, que era lo que había antes en el antiguo régimen. Guerras entre casas reales, guerras entre naciones. Las guerras entre naciones eran peores.
en gran medida por la tecnología, pero el factor moral es fundamental. El factor del odio, del nacionalismo. El nacionalismo, que es la justificación ideológica de la xenofobia. Y esto produjo un fenómeno que no ha sido estudiado, un fenómeno sociológico y psicológico que no ha sido estudiado, que yo sepa, no ha sido estudiado hasta ahora con la suficiente, vamos, ni incipientemente, o sea, apenas ha sido estudiado, que es la aparición de la endofobia. La endofobia, que es un trastorno similar a la xenofobia, la endofobia es el odio hacia la propia identidad. No solamente no hemos conseguido construir un mundo mejor, un mundo pacífico, una convivencia pacífica entre nosotros, sino que estamos peor que nunca porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Es el grito desesperado de todos los europeos. ¿Qué estamos haciendo mal? Fue lo que se preguntaron todos. Y este grito desesperado de qué estamos haciendo mal afectó por igual a los dirigentes católicos que al resto. Y les llevó a creer, les llevó a dejar de buscar en la religión católica que decían preferir y profesar, y les llevó a buscar respuestas en otros lugares. Y ahí fue cuando volvieron a morder la manzana que les dio la serpiente. Cuando empezaron a buscar en otros lugares las respuestas que no encontraban en su fe. ¿Y dónde buscaron? En el socialismo. En el socialismo buscaron las respuestas que no encontraban en la fe católica, o que parecía que habían fracasado. Cuando los socialistas dijeron, lo resumo enormemente, cuando los socialistas dijeron, estas guerras ocurren porque las condiciones socioeconómicas, las condiciones materiales de la sociedad occidental no son justas. Las condiciones materiales son las que determinan estos grados de violencia. Si las condiciones socioeconómicas, si las condiciones materiales de todos los pueblos de la Tierra fueran equilibradas, justas, equitativas, igualitarias, no ocurrirían las guerras imperialistas a las que estamos asistiendo. Y los dirigentes de la Iglesia Católica han comprado esas mentiras. Las han comprado. Totalmente. Se lo han creído. Se han creído, creen que la respuesta a los trastornos, a los odios, a las ansias, a las neurosis de la humanidad y nuestros enfrentamientos en nuestras guerras, la respuesta es una respuesta materialista, una respuesta material, que la respuesta está aquí y ahora, en las condiciones socioeconómicas, en el dinero, en la gestión. Se lo han creído. Han comprado el socialismo. Y como Stalin, y no me voy a enrollar sobre esto, pero como Stalin empezó a difundir la mentira en 1924 para conseguir el poder en la Unión Soviética y quitarse rivales, empezó a difundir la mentira de que todo aquel que fuera en contra del socialismo, del comunismo, es un fascista, o sea que el fascismo es lo contrario del socialismo. Todo aquello vinculado con el fascismo, o que era señalado como fascista, o que tenía alguna reminiscencia fascista, o que podría ser identificado con el fascismo, todo ello es malvado. Y los dirigentes eclesiásticos españoles de la segunda mitad del siglo XX, o sea, los del franquismo, se creyeron que el franquismo, con sus evidentes muestras, con su adscripción al fascismo, con sus notas evidentes de fascismo, que el franquismo era inherentemente malvado porque era fascista y se oponía al comunismo y al socialismo, que era la respuesta, el socialismo era la respuesta a los males que habían estado martirizando a la humanidad, sobre todo, ya digo, en el siglo XX. Si el socialismo, o sea, si la respuesta del socialismo
que las condiciones socioeconómicas de una sociedad son las que determinan si la cosa va bien o la cosa va mal, o si hay paz o no hay tal. Si eso es así, y el fascismo se lo opone, el fascismo es malo y todo lo que sea fascista es malvado, malvado. Hitler es como Satán, Franco es como Satán. Ser franquista es ser satanista. Oponerse al franquismo es inherentemente bueno. Para ser bueno es necesario ser antifranquista. Por eso, un tipo como Monseñor Argüello, que hoy en día es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, se declaraba comunista acérrimo, iba a los mítines del Partido Comunista y admiraba a Santiago Carrillo y demás jerarcas genocidas, al genocida Santiago Carrillo, o sea, al genocida Santiago Carrillo, a los genocidas comunistas. Los admiraban, los defendían y los propugnaban, o sea, hablaban bien de ellos, los vendían por ahí, porque la respuesta socialista era la que ellos creían que era correcta. En otras palabras, no me voy a enrollar sobre esto, pero el socialismo es totalmente incompatible con el cristianismo, cosa de la que hablaré en un par de vídeos. El socialismo es totalmente incompatible con el cristianismo, por varias razones que ya explicaré. Ya las he explicado muchas veces, pero las voy a explicar en un solo vídeo. Y nuestros obispos dejaron de ser cristianos y se hicieron comunistas y socialistas. Y hoy en día la conferencia episcopal es unánimemente socialista. O sea, no hay ni un solo obispo cristiano en la conferencia episcopal. Son todos activistas socialistas. ¿Qué se puede hacer con estos mimbres? O sea, no es de extrañar la putrefacción moral de la sociedad española y la desafección de los fieles. O sea, yo he hablado con... Yo conozco a algunos fieles que me han dicho, incluso cara a cara, que han dejado de ir a misa porque no quieren escuchar las... No quieren escuchar la retórica socialista de determinados sacerdotes. O sea, que venden socialismo en las iglesias. Hasta que no purguemos el socialismo de nuestra sociedad es completamente imposible que nos recuperemos. Pero el principal obstáculo, que es lo peor de todo, el principal obstáculo para recuperar la fe son nuestros obispos. Una parte sustancial de nuestros obispos. Que no son cristianos. Porque si alguien te dice que es socialista y cristiano, te está mintiendo. No es cristiano. Es un activista socialista. Hasta que los obispos españoles no renuncien a Satanás, no renuncien al socialismo, no nos saldremos de este pozo. Es así de triste. En fin, y esto explica la conferencia, o sea, explica lo que explicaba Francisco Vendala en su conferencia, que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, fue la punta de lanza para la destrucción del alma católica de España. ¿Qué tiene delito la cosa? En fin, seguimos en la lucha, porque esto no parará nunca, hasta que pare. Que paséis muy buena tarde, hasta el próximo vídeo.